Mi nombre es Victoria Espinosa y junto con mi compañero Matías Ábalos vamos a presentar nuestra tarea 3. Problema. Un estudiante de ingeniería diseña una viga uniforme de longitud 1,75 metros y masa 70 kilogramos, de tal manera que logre soportar el letrero de su stand que pesa 380 newton. Dicha viga está unida a la pared mediante una cuerda de 1,32 metros, formando un ángulo de 60 grados, como muestra la figura, considerando que el sistema está en equilibrio. Bien, para la pregunta A, la cual nos pide realizar un sistema de cuerpo libre, en el caso de la viga definimos el eje vertical positivo hacia arriba y en el caso de las X, el eje positivo hacia la derecha. En primer lugar tenemos la tensión 1, la cual representa la cuerda que sostiene la viga, y una tensión 2, que es la cuerda que sostiene el letrero. Además tenemos dos fuerzas que representan el eje de giro de nuestra viga, y tenemos la masa de la viga, o sea, la fuerza de gravedad de la viga. Para el diagrama cuerpo libre del letrero tenemos dos fuerzas. La primera es la tensión 1, la cual representa la cuerda que sostiene el letrero, y la fuerza de gravedad del letrero. B. Para determinar la tensión de la cuerda, realizamos una sumatoria de equilibrio igual a cero. En el caso de nuestras dos componentes son cero, ya que la distancia entre esta y el punto de pivote es cero. Para el caso de nuestra sumatoria de momento de equilibrio igual a cero, de la fuerza de gravedad es negativa, ya que el eje de giro es horario. En el caso de la tensión es antihorario, por lo tanto es positivo. Y en el caso de la tensión 2 es horario. Bien, planteamos nuestra ecuación 1, de la cual reemplazamos los valores. Para obtener la tensión 1, despejamos, y esto nos da un valor de 109.87 newton. La C. C. Para el valor de la tensión calculado anteriormente, determinar la componente vertical y horizontal de la fuerza que ejerce la bisagra sobre la viga. Primero tenemos la componente X del vector del eje de giro, que lo calculamos con la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que es la componente X del eje de giro menos la tensión 1 por el coseno de 60, que nos da 554,94 newton. Y luego tenemos la sumatoria de fuerzas del eje Y, que sería el componente Y del eje de giro, más la tensión 1 por el seno de 60, menos la tensión 2 y menos la fuerza de gravedad. Y eso nos da 104,82 newton. D. Determinar el módulo de la fuerza que ejerce la bisagra y el ángulo que forma con la horizontal. El módulo lo calculamos con la raíz cuadrada del componente x al cuadrado más el componente y al cuadrado, y eso resulta que son 564,75 newton. Y para el cálculo del ángulo tenemos que encontrar la tangente del ángulo, que es igual al componente y del eje de giro, dividido en el componente x del eje de giro. Para poder sacar el ángulo, calculamos la tangente a la menos 1 o arco tangente de el com- la componente y del eje de giro partido en la componente X. Y eso nos da que el ángulo es 10,76 grados. Esa sería la tarea.